Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 36 años en un hospital de esta ciudad malagueña después de haber padecido a lo largo de los últimos años una grave enfermedad. Muñoz se encontraba ingresado desde el pasado 15 de septiembre a consecuencia del empeoramiento del cáncer de pulmón que padecía. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Cada semana, un emprendedor, un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada lunes, a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Análisis de mercado y actualidad cripto. Y 8 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Enseguida vamos a poner el foco en el precio del petróleo, en cómo está reaccionando a esa tensión creciente en Líbano después de los bombardeos en las últimas horas por parte de Israel. Vamos a mirar el petróleo, vamos a mirar también a la evolución de las petroleras, vamos a ver cómo se han comportado desde principios de este año, expectativas también de cara a lo que queda de ejercicio y vamos a ver si le puede afectar de alguna manera a este sector y esta materia prima la campaña electoral y también quién salga de las urnas el próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. Pero antes, actualidad cripto con Pedro Fontaneda. Pedro, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Bueno, hemos hablado mucho en los últimos días, ya sabes que soy fan, de los meme coins y queríamos dedicar
una sección entera para enterarnos un poquito más de este asunto. Yo quiero saber, ¿quién puede crear una? Si es un proceso sencillo o complicado, si esto cuesta dinero, si además de uno lo hace por la broma, lo puede hacer porque puede conseguir réditos, plusvalías, o porque tiene sentido, porque tiene utilidad. Como ves, soy un mar de dudas, ¿no? Pues mira, hemos hablado justo con un creador de contenido de YouTube que nos ha explicado en detalle este mundillo, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una meme coin? Que ya lo hemos explicado muchas veces, pero bueno, vamos a explicarlo de nuevo y así lo dejamos todo bien atadito. Escuchamos a John Five Crypto, comunicador cripto. Como cualquier otra criptomoneda, al fin y al cabo pues no dejan de ser exactamente lo mismo, pero que normalmente pues están basadas pues en algún perro, en algún gato. Se lanza pues con el motivo de ser algo divertido, ser algo que una a la comunidad, y muchas veces pues es una forma como, por lo menos se vende eso, de que es una forma como de rebelarse en contra del sistema, los venture capitals que controlan pues grandes monedas, los proyectos que se van lanzando. Hay algunas cripto que sirven como token de gobernanza, otros para pagar comisiones. ¿Qué utilidad tienen las meme coin? Ninguna. ¿Cómo que sí, rápidamente. ¿Simplemente para pasar un buen rato y ya está? No, para pasar un buen rato no. La utilidad que tienen es un simple mecanismo de especulación, pero vale. más allá de eso, vale. Todavía no hay ninguna que le hayan dado una utilidad. Es verdad que hay nuevas que sí que les están dando, empezar a darles utilidad, por ejemplo, como token de gobernanza, cada token un voto, dentro de ciertas blockchains que están un poco especializadas en memes. Pero aparte de eso, nada. Vale. Nada. Entonces, aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque tenemos especulación, pero entiendo que hay algo más grande detrás, ¿no? Sí. Hay una filosofía, podríamos decir. Muchos oyentes van a recordar, y nos vamos fuera del mundo cripto durante un segundo para este ejemplo, muchos recordarán lo que ocurrió con las acciones de GameStop hace unos 3 años. Hay una película que se llama Golpe a Wall Street que habla de esto. Así como resumen, un youtuber, Roaring Kitty, se dio cuenta de que había millones de dólares de grandes fondos de inversión y bancos apostados en corto contra GameStop, una empresa que vendía, bueno, sigue, pero no ha muerto todavía, vende videojuegos, consolas y demás, todo en formato físico. Un negocio obsoleto porque los videojuegos ya se compran online totalmente. El youtuber pidió a su comunidad que compraran en masa acciones de GameStop. Entonces fastidiaron totalmente la estrategia de esos fondos apostados en corto. Muy bien. Además de esto, las meme coin por aquí pasan y ¿qué pintan? ¿Qué aportan? Pues esto es la parte a la que quería ir, que es la filosofía que hay detrás. No es simplemente una broma, que sí, pero muchos tienen una mentalidad un poco comparable a lo que pasó con GameStop. Los inversores de GameStop de pronto se vieron a sí mismos como una especie de antisistemas, ¿no? Adalides, luchadores contra el poder. Es un poco esa idea esta de antisistema, porque no te gusta lo político, por ejemplo, pero utilizas las mismas fuerzas. Como el que se ve antisistema por votar a Donald Trump en Estados Unidos. Antisistema un poco, pero desde el sofá de casa. Pero no vamos a ser ilusos, no vamos a ser ingenuos. Normalmente, y a pesar de que se intente vender esto como algo underground, como tú decías, pues un poco contra el sistema, realmente pues ahí también hay grupos de poder. Es decir, normalmente pues son calls o ellos normalmente se definen como chats. Bueno, son palabras que utilizan así en inglés, un poco del argot. Y pues al final es gente que tiene contactos, que realmente pues son pues desarrolladores, gente que realmente pues sabe mover este tipo de narrativas. Eso sí, un antisistema y todo lo que quieras, pero oye, ha sido la narrativa que ha movido más dinero en muchos momentos, ¿eh? En el último año, cuando se frenaba un poco el resto del mercado cripto, pues de pronto veíamos épocas de subidas fortísimas en las meme coins. Actualmente, ojo, es un mercado que representa 41.000 millones de dólares. Toma ya, 41.000 millones de dólares. Luego está el gran problema de la manipulación del mercado. Cuéntame. Efectivamente, cuando compras un producto así tienes que saber el capital circulante, quién ha creado la meme coin, todas estas cosas. Hay unos que lo crean, los amigos de que lo crean, después los grupos que tienen acceso a eso, después los otros, y al final pues llega al mainstream
Y muchas veces eso se va a cero y otras veces pues sí que perdura, sobre todo cuando hay listamientos en exchange. Porque dice lo de listar en un exchange porque cuando una de estas criptos entra en un intercambiador, en un exchange como Bit2Me, por ejemplo, el que sea, significa que esta empresa, el exchange, confía en el proyecto. Vale, voy a ser práctica, ya sabes que soy muy racional. ¿Cuánto se tarda en crear una meme coin y cuánto cuesta? Pues poco a poco. Simplemente tú lo que haces es ahí crearla de una forma muy muy sencilla y después ya se lista automáticamente si llega a un determinado market cap. En crearla, 2 minutos o menos. Es decir, eso, y aparte muy muy barato. Es decir, estamos hablando de $5, $10, no prácticamente nada. Pues ya estamos tardando, ¿eh? Qué ganas tienes de hacerte una meme coin, ¿eh? Sí. Fonticri, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿No? Fonticricri, ¿no? Sí, algo sí, así. sí. Mira, Cricri podríamos llamarla. Pues nada, cuando quieras. Bueno, aparte por un anuncio así, tal. Si quieres jugar con un porcentaje de tu cartera, pues puedes entrar en Memecoins, evidentemente. Pero además de saber que igual lo pierdes todo, tienes que ser constante con la información que sacas de las comunidades, enterarte estas cosas por grupos de Telegram, por Twitter, por otras redes sociales, algunas descentralizadas. Tienes que estar muy al día, luego no dejarte llevar por el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderte algo. Oye, que el de al lado se está haciendo rico, no puede ser. Y luego no tenerlas demasiado a largo plazo, a no ser que sean las 2 o 3 principales. Y sobre todo no confiar demasiado en estos productos, que son más una broma que otra cosa. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. El Congreso de los Diputados aborda este jueves, día 26, el debate de totalidad del proyecto de ley de movilidad sostenible. En caso de que el Pleno tenga en cuenta la enmienda promovida por el PP, se pondría fin a la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Y es que algunos partidos políticos piensan que invade competencias autonómicas. En su enmienda a la totalidad, el Grupo Popular defiende que el proyecto de ley no establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en nuestro país. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Durante todo este fin de semana y también este lunes, hoy martes, tenemos la mirada puesta en el Líbano, después de que en las últimas horas la tensión haya crecido de forma muy importante. Está sufriendo la mayor ofensiva israelí en años, en décadas. Los ataques han dejado cerca de 500 muertos y más de 1.600 heridos. Están provocando un éxodo al sur del país. Entre los muertos hay al menos 35 niños, decenas de mujeres, miles de personas están abandonando sus hogares por miedo a los bombardeos israelíes. Se trata, como digo, de uno de los mayores ataques en años por parte de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del país, del Líbano, donde opera el grupo armado chiita Hezbollah, que en los últimos días ha lanzado decenas de cohetes contra el territorio israelí. Netanyahu decía que la guerra de su país contra Hezbollah es un hecho y no es contra los civiles. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. Les pedía Netanyahu a todos los civiles que se encerraran en sus casas. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, decía que estos últimos pasos de Israel son pasos de terror contra la población civil y hablaba de que estamos al borde de una guerra total. Intensified hostilities between Israel and Hezbollah across the Lebanese border and in Beirut itself, and the situation in Gaza. Los militares españoles en la zona son unos 650 y han reforzado en las últimas horas la seguridad. Me acompaña Jesús Sánchez León. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Que es asesor del fondo Castañar Fund. Oye, Jesús, ¿cómo está reaccionando el precio del petróleo? Porque hemos visto un ligero repunte, pero no ha sido demasiado excesivo, ¿no? No ha sido demasiado excesivo. La verdad es que el petróleo lleva un verano que está haciendo honor a la volatilidad que nos acostumbra. Llegábamos a los $80 en julio y hemos llegado a bajar tan abajo como $65 hace apenas 2 semanas. Y ahora mismo estamos alrededor de $71 West Texas. Entonces, como puedes imaginar, hay una prima geopolítica existente que mueve esto, pero también está derivado todo este último movimiento en el sector del petróleo, en la industria del petróleo, en el precio del petróleo, por estos cantos de recesiones en China y una posible recesión en Estados Unidos, unido a la nueva bajada de tipos que ha implementado por primera vez la Reserva Federal estadounidense. Al petróleo le está moviendo más las expectativas de crecimiento y por lo tanto de consumo por parte de China que lo que es la guerra, la tensión en esta parte del mundo. Sí, los analistas estiman que a lo mejor la prima geopolítica es de $4 o así, pero estamos viendo movimientos de casi $15-20 en el precio del petróleo. Totalmente. Lo que está moviendo el precio del petróleo está siendo las expectativas de un menor crecimiento en China, de un menor crecimiento en Estados Unidos. La Agencia Internacional de la Energía sacó nuevas estimaciones la semana pasada que daban un giro totalmente a lo que venía diciendo durante todo este último año. Entonces, sí, totalmente. El precio del petróleo ahora mismo está guiado más por las expectativas de recesión que por esta prima geopolítica que está ya incorporada en el precio. Y si la tensión crece en el Líbano, ¿tú crees que el petróleo podría escalar? Estamos viendo una tensión creciente en el Líbano y el problema que puede llegar a darse es que Israel pase de lanzar misiles a hacer una invasión terrestre, ¿no? En este caso, quien podría entrar en el juego es Irán. Irán podría respaldar al Líbano y eso tendría 2 derivadas inmediatas. Primero, el Mar Rojo va a seguir cerrado, como está cerrado ahora mismo, al tránsito. Y por otro lado, podría dar una nueva tensión en el estrecho de Hormuz, ¿vale? Entonces, eso puede darse.
¿Qué otra derivada puede darse? Pues puede darse que el Líbano ataque unos yacimientos que tiene Israel en el Mediterráneo. Ese ataque a esos yacimientos de gas natural que tiene Israel no solo impactarían a la propia nación de Israel, sino también a otros países que importan que dependen de ese gas natural, ¿no? Que importan ese gas natural. Y eso, como tercera derivada, haría que los precios de gas natural en Europa subieran. Claro, porque ¿cuál es el papel de estos países, de Líbano, de Irán, de Israel, en el gas y también en el petróleo? El Líbano, cero. O sea, el Líbano no produce, no refina, no tiene ningún papel, nada en la industria petrolera. Lo que tiene es que está respaldado por Irán. Entonces, pero puede hacer mucho daño. Es decir, si Hezbollah decide atacar estos yacimientos de Israel, pues Israel dejaría de producir, de poder exportar ese gas natural que ahora mismo va prioritariamente a Egipto y Jordania. Egipto y Jordania, ¿qué harán? Buscar ese gas natural en otros países. ¿Eso qué hará? Pues hará que el precio del gas natural termine subiendo y eso nos impactaría a nosotros en Europa. Uh-huh. ¿Tu escenario más probable en cuanto a precio del gas natural y del petróleo? Del gas natural no sabría decirte porque es algo que no invertimos desde Castañar. Lo veo, es un activo que veo que es bastante abundante. Respecto al petróleo sí que te puedo decir, y no cambia desde la última vez que hablamos, un precio razonable del petróleo está cerca de los 80, 75, 77, 80. Igual que te digo que era exagerado unos precios altísimos de $90, WTI, también te digo que los precios que hemos alcanzado hace 2 semanas de $65 o $60 en el Brent, eso era exagerado, eso era totalmente irrealista. Y se ha visto, en solo 2 semanas se ha corregido, el mercado se ha corregido. Oye, ¿las petroleras cómo lo llevan haciendo este año y qué expectativas se abre si la tensión crece y vemos esta derivada Líbano, Israel, Irán, gas natural y petróleo? Bueno, las petroleras tienen otra preocupación más añadida, que es las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Trump con su lema Drill, Baby Drill, que está promoviendo o va a promover la producción interna. Y entonces van a depender mucho de quién sea el ganador. Las petroleras se han estado moviendo con la misma volatilidad que el precio del petróleo. O sea, este verano ha sido bastante volátil en este sentido. Y luego además estamos viendo cómo nuevos yacimientos encontrados, por ejemplo, en la Guayana, en Brasil, están empezando a causar algo de presión, ¿no? en la parte de la oferta. Esos yacimientos no van a poder ser explotados inmediatamente, tardarán sus 5 o 7 años en explotarse, pero sí es cierto que es producción futura que habrá que incorporar a los modelos. Por otro lado, ha quedado clarísimo cómo la producción estadounidense está estancada o decreciendo. Entonces, pues Estados Unidos va a ir reduciendo su producción. ¿Tú qué tipo de petroleras, de energéticas tienes en cartera? Yo ahora mismo lo que más tengo son canadienses, petroleras canadienses. Es un país que tiene una jurisdicción en la que me siento más cómodo. Son petroleras muy de oil y poco gas, es decir, su producción es bastante de petróleo. Y esta es mi tesis. Mi tesis de inversión es que la demanda está ahí, la demanda es creciente, la demanda viene de los países en vías de desarrollo o que se están desarrollando, y la oferta en los últimos años ha venido de Estados Unidos, pero se está viendo cómo Estados Unidos no puede mantener esa oferta. Entonces, en una frase, esa es la tesis de inversión. Va a haber un déficit de producción de petróleo respecto a la demanda, que va a seguir creciendo. El petróleo está aquí para quedarse durante al menos 10, 15 años, 20 años, por mucho que nos digan lo contrario. Ya. Y a tu juicio, lo que más importa es el resultado de las elecciones en Estados Unidos, más que esta tensión
en Líbano con Israel, a no ser que se complique, ¿no? Mucho más. Efectivamente, a corto plazo, y es a corto plazo, lo que más está moviendo el precio del petróleo son los datos macroeconómicos de recesión, producción, fabricación en China, en Estados Unidos, datos de empleo en Estados Unidos, tipos de interés en Estados Unidos. La prima geopolítica ya la tiene incorporada el precio del petróleo, y si creciera o se escalara mucho más la situación en el Oriente Medio, pues podríamos ver un repunte en los precios sobre todo, ya os decía, del gas natural. Pero ahora mismo lo que le preocupa al petróleo es más los datos macroeconómicos y el resultado de noviembre de las elecciones. Vale. Bueno, dependiendo también de lo que pase con Egipto, como has comentado, de lo que pase con Irán, y viendo si se ven en peligro algunos de los yacimientos clave productores de petróleo, ¿no? Totalmente. Mencionar también que esta semana está la General Assembly de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, en la misma ciudad van a estar Biden, Netanyahu, Zelensky, todos los presidentes de los países importantes, Irán también, y pues se espera que haya pues conversaciones bilaterales. Entonces, pues a lo mejor se apacigua un poco las aguas en esta semana a raíz de esta asamblea. Bueno, aunque Biden no hace más que insistir que va a hacer todo lo posible, ¿no?, para que la escalada no crezca, ¿no? Pero parece que poco le escuchan, ¿no?, que poco pinta ya Biden. Sí, Biden, vamos a ver, de hecho el jueves pasado salía en el Wall Street Journal que ya había funcionarios públicos de la administración diciendo que poco pueden hacer, ¿no? O sea, ellos están fuera, tienen sus ojos en noviembre, en las elecciones, y ven que ya no hay pocas esperanzas de llegar a un acuerdo. Sí es cierto que Blinken, el secretario de Estado estadounidense, viajó a Egipto la semana pasada, pero no hizo el salto a Tel Aviv, no saltó a Israel, ¿no? Se quedó en Egipto. Entonces, la administración de Biden sigue intentándolo, no tira la toalla, pero las esperanzas son menores. Por otro lado, también la semana pasada la CNN reportaba que Israel había hecho una nueva propuesta de alto el fuego, que la verdad es que ha sido bastante floja y rechazada inmediatamente por todo el mundo. Bueno, entonces, hay poca esperanza. Bueno, iremos viendo cómo se desarrollan los hechos. Un auténtico placer. Gracias, Jesús Sánchez León, asesor del Fondo Castañar, por aclararnos este juego de tronos y esta repercusión con el foco puesto en el petróleo y en esa tensión creciente entre Líbano e Israel. Gracias, cuídate, un abrazo. Muchísimas gracias, Susana. Adiós. Un placer. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. 500 castillos. 9 rutas del vino. 40 posadas reales. 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca
Turismo Junta de Castilla y León. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, hoy vamos a hacer un foro de la inversión un poco especial, un poco diferente, porque queremos poner el foco en la renta fija. ¿Por qué? Pues porque la renta fija es desde hace un par de años la niña bonita, ¿no? Ha vuelto para formar una parte muy importante de la cartera de los ahorradores, porque por fin la renta fija aporta rentabilidad y aporta ese cobijo, pues que hacía mucho tiempo que no lo hacía porque estábamos en un momento un poco irreal, ¿no? Un poco dopado con unos tipos de interés en negativo. La renta fija ha vuelto para los ahorradores, pero también para los gestores, que por fin pueden gestionar con flexibilidad, con diversificación, con pura gestión de activos, gestión activa para aportar esa rentabilidad y ese valor a las carteras y al cliente final. Bueno, hoy ponemos el foco puesto en la renta fija y lo hacemos con Gonzalo Gómez Retuerto. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es director general de BME Renta Fija. Y también me acompaña Gonzalo Navarro. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es director de regulatorio financiero de Ontier. Enseguida vamos a contar qué papel está jugando la renta fija en los últimos meses, pero hoy salía un informe muy destacado en el diario Expansión que hablaba de las acciones cotizadas, pero también la renta fija en manos de quién está, de qué tipo de inversores, tanto nacionales como internacionales. Y cada vez están teniendo más peso las manos o el papel del gran inversor internacional. Y esto, Gonzalo, entiendo que es muy bueno porque aporta estabilidad. Bueno, aporta estabilidad, aporta diversificación en la base inversora y tú lo contabas muy bien antes. Después de haber vivido una década de tipos de interés ultra bajos, podemos decir, en niveles desconocidos en la historia de la renta fija, pues la verdad es que con la subida de tipos de interés que se produjo el año pasado, la renta fija volvió a tener valor. Volvió a ser atractiva, volvió a ser un instrumento de inversión para los inversores institucionales, para los inversores minoristas también, y ahora además con el nuevo ciclo de tipos de interés de bajadas que parece que se está abriendo, pues los inversores institucionales se están posicionando cada vez más para beneficiarse de esas bajadas de interés. Claro, es que hemos tenido 2 años, desde el COVID hasta el año pasado, donde los tipos de interés subieron de forma muy rápida y de forma muy agresiva, muy fuerte. Uh-huh. Y ahora otra vez volvemos hacia una bajada o iniciamos un nuevo ciclo, primero en Europa y después en Estados Unidos, y se espera que los tipos bajen, pero ya lo del cero, ¿no? Lo de esa otra realidad cómoda, no. No creo que lo vayamos a ver, porque también te digo que eso era una situación un poco irreal, irreal y que obedecía a unas circunstancias muy concretas de evolución económica y que tampoco es una situación sana, ¿no? O sea, que tenemos unos tipos de interés tan extremadamente bajos, ¿no? Pero sí que parece que desde luego vamos a un ciclo nuevo de tipos de interés más en la línea de lo que podíamos estar habituados en el entorno europeo en las últimas décadas.
y por eso pues esta mayor actividad, mayor presencia de los inversores institucionales en la renta fija, ¿no? Aprovechando esas bajadas. Y aquí estamos viendo que uno de los jugadores más importantes en estas últimas décadas ha sido el MARF, el mercado alternativo de la renta fija. ¿Qué es el MARF? Sí, el MARF ha sido un jugador importante en cuanto a que ha habilitado los mercados de renta fija a las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Las empresas medianas y pequeñas que hasta el nacimiento del MARF en 2013 pues prácticamente tenían muy difícil acceder a los mercados de financiación vía la emisión de instrumentos de deuda, como hacían las grandes empresas de manera internacional, ¿no? Las españolas o las grandes empresas del IBEX 35 que llevan ya muchas décadas emitiendo valores de renta fija. Sin embargo, las empresas pequeñas pues lo tenían más complicado, ¿no? Porque no existía esa infraestructura que soportase esos mercados para esas empresas, ¿no? Para que esas empresas pudieran hacer esas operaciones de menor tamaño, ¿no? Y entonces, a raíz del 2013, con el nacimiento del mercado alternativo de renta fija, lo que se les abre es la puerta para que esas empresas puedan emitir deuda para financiarse en formatos equivalentes a los que venían teniendo las empresas de mayor tamaño, pagarés, bonos, titulizaciones, bonos de proyecto, y que hemos visto que durante estos últimos años pues, se ha desarrollado de manera muy importante este acceso. ¿Y ahí qué es lo que aporta a una empresa de tamaño pequeño y mediano el emitir deuda y que cotice en el MARF? Pues mira, aporta que al final el MARF es un mercado regulado, ¿no? Y con lo cual aporta seguridad jurídica, aporta confianza de cara pues tanto al emisor, que lo obliga a tener, por ejemplo, una estructura de gobierno corporativo sólida y robusta. Le aporta también, lógicamente, a esa pequeña y mediana empresa, yo diría que no tan mediana, ¿no? Porque hay empresas muy, muy relevantes que cotizan en estos mercados. Le aporta notoriedad, le aporta conocimiento por parte del público, le aporta, lógicamente, pues proyección también, tanto nacional como internacional. Y luego de cara a los inversores, pues el hecho de estar en un mercado, insisto, en un sistema multilateral de negociación totalmente regulado, pues le aporta esa seguridad jurídica, ¿no? Que al final creo que, y hablo desde la perspectiva de abogado, creo que es muy importante, ¿no? De cara, pues eso, a conseguir financiación, a emitir deuda y bueno, pues a consolidar la empresa y la expansión internacional, que muchas veces es lo que buscan este tipo de empresas. Claro, ¿no? Enseguida me cuentas qué es lo que aporta un abogado a la emisión o a una operación de emisiones por parte de una compañía. Pero aquí, ¿cómo ha evolucionado la opción de emitir deuda para las empresas en estos últimos años? ¿Estáis notando que cada vez más compañías llaman a vuestra puerta diciendo, oye, yo veo que es una oportunidad para acceder a otro tipo de inversores y para diversificar mis fuentes de financiación, ¿no? Exacto, porque al final esto va de financiación y esa es la clave. Efectivamente, lo que buscan las empresas es obtener financiación, pero obtener financiación que no es sustitutiva, que es complementaria, o sea, que convive en sus balances con otras fuentes de financiación, podríamos decir, tradicionales, ¿no? Típicamente la financiación bancaria. Y las empresas lo que ven es que se les abre una oportunidad para, además de su financiación tradicional, acceder a otra financiación vía los mercados que les ofrece valores distintos, ¿no? Pues un poco los que estaba comentando con anterioridad Gonzalo, ¿no? Y España, que ha sido un país que tradicionalmente ha tenido una altísima dependencia de las fuentes de financiación tradicionales, pues efectivamente en los últimos años cada vez vemos que más empresas se acercan a los mercados para financiarse, en el ámbito de la deuda, pero también en el ámbito de la renta variable o del equity, con otras opciones que disponemos dentro de BME, ¿no? Y esto es un proceso pues que, en concreto en el MARF, en 10 años hemos visto ya 154 compañías que han accedido al mercado para emitir valores directamente. ¿Cuántas empresas has dicho? 154. Han hecho emisiones directamente en el mercado a través de sus propios medios, digamos, de su propio balance. Y luego también muy interesante como otros bastantes cientos de empresas han emitido a través de fondos de titulización, a través de la agregación en un fondo de titulización de activos que tenían en sus balances, facturas, créditos a cobrar, incluso préstamos, distintas opciones, los han agrupado dentro de un fondo de titulización para emitir deuda, ¿no? ¿Cómo es el perfil de esas empresas?
Pues la verdad es que es súper heterogéneo. No te podría decir un perfil concreto ni una foto concreta de una empresa típica que esté pensando en emitir en el mercado, porque lo que nos ha enseñado la experiencia en estos 10 años es que es muy amplio, muy abierto y cabe prácticamente de todo tipo de empresas, ¿no? La mejor descripción que tenemos de la evolución del mercado la hicimos justo cuando se cumplieron 10 años del MARF, en octubre del año pasado, que publicamos un trabajo con la Universidad de Sevilla en el que analizábamos precisamente todas las empresas que habían cotizado sus emisiones en el MARF, y lo que nos dimos cuenta es que pues, a nivel sectorial prácticamente todos los sectores de la economía están representados en el MARF. Los más importantes de la economía española, evidentemente, sector servicios, sector ingeniería, construcción, pero también tenemos salud, energía, o sea, todos están representados en el MARF, ¿no? También están representados prácticamente todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas, empresas pertenecientes a todas las comunidades autónomas han emitido valores en el MARF. Y también, hablando de tamaños, empresas de distintos tamaños, empresas muy grandes, algunas enormes, han emitido deuda en el MARF, pero también empresas más pequeñas, incluso empresas más jóvenes, ¿no? Que es realmente lo interesante de esta nueva infraestructura, porque estas empresas verdaderamente eran las que tenían más dificultad para acceder a los mercados, ¿no? En cuanto a que tenían una menor trayectoria en su ciclo empresarial. Y luego, ¿hay una cantidad media que suelen pedir de financiación, emitir de deuda y unos plazos habituales? No hay una cantidad como tal definida. Es verdad que lo que cada vez vemos es que esas cifras han ido disminuyendo en el sentido de que se han hecho más accesibles para las empresas, ¿no? Como decía antes, hasta el nacimiento del MARF, solo las grandísimas empresas se financiaban en los mercados de deuda, en los mercados de renta fija. Y por tanto, pues, si no se planteaba hacer una operación, no sé, 200 millones de euros o por ahí, francamente los mercados no eran una alternativa. A raíz del nacimiento del MARF y del desarrollo de esta infraestructura, lo que hemos visto es que cada vez los volúmenes se han ido reduciendo y por tanto haciéndose más accesible la entrada en el mercado por parte de las empresas. Todos los días tenemos operaciones de 10 millones, 5 millones, 4 millones, etcétera, ¿no? O sea que realmente esto se ha abierto y se ha popularizado, podríamos decir, de manera general. En cuanto a los plazos, lo que abrimos es el abanico a que las empresas puedan captar financiación a lo largo de toda la curva, desde instrumentos a muy corto plazo, típicamente los pagares de empresa, que tienen vencimientos de días como mínimo hasta máximo 2 años, a instrumentos de medio y largo plazo, como pueden ser bonos o obligaciones, en los cuales hemos visto vencimientos de 5, 7, 10 años, incluso instrumentos a muy largo plazo, como pueden ser emisiones de renta fija para financiar proyectos concretos, infraestructuras concretas, que tienen vencimientos que pueden llegar hasta los 30 años. Y ahí, el papel que juega un abogado, ¿cuál es? ¿Cómo es el asesoramiento que hacéis a la empresa para que todo el proceso, que entiendo que será largo y muy hilado, esté acorde con los estándares de BME y también de los organismos reguladores, ¿no? Que aquí es la CNMV, entiendo. Bueno, aquí hay una diferencia fundamental porque hablamos de un SMN y entonces el gestor, vamos a decir, o el supervisor principal es el organismo rector del mercado, ¿no? A diferencia de los, vamos a decir, lo que llama la regulación mercados regulados, que son pues las bolsas y AIAF, en concreto para deuda, en cuyo caso es CNMV, ¿no? Y volviendo a tu pregunta de cuál es el papel del abogado, pues es un papel muy relevante, y yo creo que en una doble vertiente. Por un lado, en una labor didáctica, ¿no? Gonzalo comentaba antes pues, que hay cada vez más perfiles de empresas jóvenes, empresas pequeñas, y yo creo que ahí pues, es de lo que se trata, ¿no? Es de difundir este tipo de mercados entre esas empresas con el fin de explicarles, bueno, pues que existe una financiación alternativa a la bancaria, ¿no? Que tiene una serie de ventajas, que le va a dar notoriedad en el mercado y que le va a permitir financiarse de una forma complementaria a la tradicional, ¿no? Y ahí
por la propia idiosincrasia de los mercados de valores que comentaba Gonzalo, que pues, hasta hace unos años están destinados a empresas grandes, pues te das cuenta que empresas más pequeñas no conocen los mercados, ¿no? No conocen las ventajas, no conocen qué puede suponer, pues eso, una que ellas pueden, que esto no está reservado solo para una élite, tienen, ¿no? Efectivamente, tiene la idea, dice, oye, esto es muy caro, esto solo está reservado para las compañías enormes, efectivamente, ¿no? Y entonces ahí el papel del abogado, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Para darles esa seguridad jurídica y ese conocimiento del mercado. Y luego, lógicamente, en la segunda vertiente, que es, bueno, pues acompañarles en todo ese proceso de salida al mercado, ¿no? Que no es un proceso ni mucho menos difícil, y ahí Gonzalo pues podrá apuntar lo correspondiente, sino que pues que es un proceso pues sencillo y ágil, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto se puede tardar? Depende un poco de la propia empresa. Y cuando empezamos con los depende... pero te lo quiero explicar, porque lo que nosotros hacemos es ajustarnos a lo que la empresa nos pide. Ya. Si la empresa nos dice, mira, yo estoy preparado para salir al mercado y quiero salir en un mes, nosotros estamos ahí para darle ese servicio que puedan salir en un mes. Si es una empresa que se encuentra en una etapa más temprana... Sí, que está por uvas, como digo yo. Que necesita algo más de preparación, de entendimiento, efectivamente, y quiere salir en 6 meses, pues nosotros también igual estamos en 6 meses, ¿no? O sea, que ahí estamos acompañando a la empresa en todo momento. Y quería destacar, sobre todo esto que ha comentado Gonzalo, que es muy importante, ¿no? Que es la labor que el abogado de acompañamiento que hace a la empresa en todo el proceso, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros tenemos en esta poco secuencia, ¿no? De pasos que tienen que dar las empresas para salir al mercado, y que a veces hablamos con ellas, cuando nosotros viene una empresa nueva y nos pregunta, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para salir al mercado? Bien. Lo primero que le decimos es, mira, ve a hablar con los que te van a acompañar en el proceso. Decide quiénes son los que te van a acompañar en el proceso. El abogado, el asesor registrado, las entidades colocadoras. Y con ellos haz un consenso de cuál es la operación que potencialmente tú puedes sacar a mercado. Y esa labor para nosotros es fundamental, porque es la labor base sobre la cual se va a sentar el proceso de salida al mercado, y que además a nosotros como mercado nos da una tranquilidad enorme, pues que haya profesionales y firmas que estén mirando eso. 2 cositas más, que el tiempo apremia. En los últimos años hemos visto que muchas empresas se han sumado a la emisión de bonos verdes, ¿no? Con ese sello ESG. ¿Esto qué significa y cuánto es del global? Es una tendencia clarísima, efectivamente. Es una tendencia que además nosotros creemos que va a continuar. Desde BME también tenemos un compromiso enorme con la sostenibilidad. Y lo que estamos viendo es que efectivamente cada vez más empresas sienten la necesidad o siguen o abren el camino de emitir deuda ESG porque sus propios clientes inversores así se lo están demandando, ¿no? Al final lo que significa es que la empresa obtiene una financiación para desarrollar determinados proyectos que están etiquetados como sostenibles, y esa financiación tiene unos usos de fondos definidos. ¿Cuánto supone el total? Pues cada vez más. No significa que no vaya a haber emisiones de otro tipo, emisiones no etiquetadas, ni mucho menos. No creo que vayamos a llegar a esa situación, pero sí que las empresas poco a poco van incorporando esta disciplina ESG en su día a día. En torno actualmente rondará el 10-15% de las emisiones que se hacen en el mercado tienen una etiqueta ESG. Y ahí entiendo que el papel del abogado es muy importante para ver que es verde lo que se dice que es verde. Exactamente, y luego además tenemos ahí, bueno, pues el reglamento de bonos verdes, ¿no? Que entrará en aplicación justo en diciembre de este año, ¿no? Muy enfocado a emisiones de mercados regulados, pero también a SMNs, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, pues básicamente lo que viene a decir es fijar unos requisitos para que todos esos emisores que se van a calificar como verdes, pues efectivamente se corresponda con la realidad, ¿no? Lo que decía Gonzalo, es decir, que esos fondos se destinen realmente a bueno, pues actividades que sean sostenibles, ¿no? A proyectos que sean sostenibles, ¿no? Para evitar lo que se viene utilizando ahora muy a menudo de greenwashing, bueno, pues para evitar precisamente eso, la regulación está ahí y bueno, actualmente también tenemos los principios o reglas de la International Capital Market Association que, bueno, pues básicamente viene a decir un poco qué estándares debe cumplir los emisores
para calificar cualquier emisión como verde y sostenible. Y ahí el papel del abogado, pues lógicamente es fundamental también para asesorar. Para terminar, ¿el futuro viene por la tokenización? Bueno, es una herramienta, es una alternativa. Puede ser, o sea, al final lo que hay que ver es las ventajas que proporciona el que los valores estén representados en un entorno DLT y si esas ventajas realmente son valoradas por parte de los emisores y de los inversores, pues será un camino que el mercado irá recorriendo naturalmente. Totalmente de acuerdo con Gonzalo, ¿no? Y luego, además, la regulación acompaña, porque tenemos el Pilot Regime, el reglamento que permite pues crear este tipo de infraestructuras, con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos todas las piezas, ¿no? Para terminar, broche de oro. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.